Hola a todos y bienvenidos un día más a mi canal. Estoy súper feliz de tenerlos por aquí nuevamente. Espero que estén teniendo un día increíble, lleno de energía positiva y cosas bonitas. Yo estoy especialmente contenta hoy porque el tema del vídeo de hoy es algo que me emociona muchísimo y espero que a ustedes también. Hoy vamos a hablar de la amistad. Sí, esa relación tan especial, a veces compleja, pero siempre invaluable que nos une a otras personas y que enriquece nuestras vidas de maneras que ni siquiera imaginamos. Y no cualquier amistad, sino esas amistades que consideramos eternas, esas que prometemos que van a durar pase lo que pase, esas que sentimos que resistirán la prueba del tiempo y la distancia. Todos tenemos, o al menos aspiramos a tener, una amistad así. Y hoy quiero compartir con ustedes mis reflexiones sobre lo que significa realmente una amistad eterna, cómo construirla, cómo mantenerla viva y cómo superar los obstáculos que inevitablemente se presentan en el camino. Antes de que empecemos a sumergirnos en este tema tan profundo y significativo, quiero invitarlos, como siempre, a que se suscriban al canal si aún no lo han hecho. Hacer clic en el botoncito de suscribirse no les cuesta nada y a mí me ayuda un montón a seguir creando contenido que espero que les guste y les aporte valor. Además, activen la campanita para que YouTube les avise cada vez que suba un nuevo vídeo. Prometo que siempre trato de traerles temas interesantes, reflexiones útiles y un poquito de buen humor para alegrarles el día. Así que, ¿qué dicen? ¿Se unen a esta comunidad? Los espero con los brazos abiertos. Ahora sí, entremos de lleno en el tema de hoy. ¿Qué significa realmente nuestra amistad es eterna pase lo que pase? Esa frase tan sencilla y tan poderosa, resume a la perfección el anhelo que todos tenemos de encontrar una conexión profunda y duradera con otra persona. Pero ¿cómo se construye una amistad así? ¿Es solo cuestión de suerte o hay ingredientes clave que podemos cultivar? Yo creo que la base de cualquier amistad eterna, y esto es algo que he aprendido a lo largo de los años, es la autenticidad. Ser uno mismo sin máscaras ni pretensiones, es fundamental para construir una relación genuina y sólida. Cuando nos mostramos tal como somos con nuestras virtudes y nuestros defectos, permitimos que la otra persona nos conozca realmente y que se conecte con nosotros a un nivel más profundo. No se trata de ser perfectos, sino de ser honestos y transparentes. Porque, ¿quién puede mantener una fachada por siempre? La verdadera conexión surge cuando te sientes seguro para mostrarte vulnerable, para compartir tus miedos y tus sueños sin temor al juicio. Cuando te aceptan por lo que eres y tú aceptas al otro de igual manera, se construye un terreno fértil para que la amistad florezca. Otro ingrediente esencial es la confianza. Confiar en que la otra persona estará ahí para nosotros, en los buenos y en los malos momentos, es lo que nos da la seguridad de que la amistad es verdadera y duradera. La confianza se construye con el tiempo, a través de acciones y palabras que demuestran que somos dignos de la confianza del otro. Cumplir nuestras promesas, ser leales, guardar secretos y ofrecer apoyo incondicional son algunas de las formas en que podemos fortalecer la confianza en una amistad. No se trata solo de las grandes promesas, sino también de las pequeñas cosas. Es esa sensación de saber que puedes contar con esa persona, no importa qué. Es saber que puedes confiarle tus más profundos temores sin ser juzgado, y que te apoyará incluso cuando tus decisiones no sean las más populares. La confianza es el cimiento sobre el cual se construye la seguridad en una amistad. La comunicación también juega un papel crucial. Hablar abiertamente sobre nuestros sentimientos, nuestras preocupaciones y nuestras necesidades es fundamental para mantener una amistad sana y fuerte. No tener miedo a expresar lo que pensamos y sentimos, siempre con respeto y empatía, es lo que nos permite resolver conflictos, superar malentendidos y fortalecer el vínculo que nos une. La comunicación no solo implica hablar, sino también escuchar activamente a la otra persona, tratando de comprender su punto de vista y sus emociones. Escuchar con atención sin interrumpir, sin juzgar, poniendo en práctica la verdadera empatía. Intentar ponerse en los zapatos del otro, comprender sus motivaciones y sus sentimientos. Porque la comunicación efectiva no es solo sobre transmitir un mensaje, sino sobre conectar con la otra persona a un nivel emocional. Es sobre crear un espacio seguro donde ambos puedan expresarse libremente, sabiendo que serán escuchados y comprendidos. Pero una amistad eterna no se trata solo de momentos felices y risas compartidas. También implica estar presente en los momentos difíciles, ofreciendo apoyo y consuelo cuando la otra persona lo necesita.
Ser un hombro en el que llorar, una mano que sostener y una voz que anima es lo que marca la diferencia entre una simple amistad y una amistad verdadera y duradera. A veces, lo único que necesitamos es saber que no estamos solos, que alguien se preocupa por nosotros y que nos apoya incondicionalmente. Los momentos difíciles son los que realmente ponen a prueba una amistad. Es fácil estar ahí cuando todo va bien, cuando hay motivos para celebrar. Pero es en la adversidad donde se demuestra la verdadera lealtad y el compromiso. Es estar presente sin juzgar, sin dar consejos no solicitados, simplemente ofreciendo tu apoyo incondicional. A veces, solo basta con escuchar y hacerle saber a la otra persona que no está sola. Por supuesto, ninguna amistad es perfecta y todas las relaciones tienen sus altibajos. Los desacuerdos, los malentendidos y las diferencias de opinión son inevitables. Lo importante es saber cómo manejar estos conflictos de manera constructiva, sin dejar que erosionen la amistad. El perdón, la comprensión y la voluntad de ceder son fundamentales para superar los obstáculos y fortalecer la relación. Recordar por qué valoramos a la otra persona y por qué queremos mantener la amistad viva nos ayuda a superar los momentos difíciles. Los conflictos son inevitables en cualquier relación, pero la forma en que los manejamos es lo que define la fortaleza de la amistad. Es importante abordar los problemas con respeto, escuchar el punto de vista del otro y estar dispuesto a ceder en algunos puntos. El perdón es fundamental, ya que todos cometemos errores. Aprender a perdonar y a seguir adelante es crucial para mantener la amistad viva. La distancia también puede ser un desafío para las amistades eternas. La vida nos lleva a diferentes lugares, a seguir diferentes caminos y a veces nos separa físicamente de nuestros amigos. Pero la distancia física no tiene por qué significar distancia emocional. Hoy en día, con la tecnología que tenemos a nuestra disposición, es más fácil que nunca mantenernos conectados y mantener viva la amistad, a pesar de la distancia. Las videollamadas, los mensajes, las redes sociales y las visitas ocasionales nos permiten seguir compartiendo nuestras vidas y mantener el vínculo que nos une. La distancia puede ser un obstáculo, pero también puede ser una oportunidad para fortalecer la amistad. Requiere un esfuerzo consciente para mantenerse en contacto, para compartir las alegrías y las tristezas, para seguir siendo parte de la vida del otro. Pero si ambos están comprometidos a mantener la amistad viva, la distancia no será un impedimento. Pero más allá de los ingredientes clave y las estrategias para mantener la amistad viva, creo que lo más importante es el amor. El amor en su sentido más amplio, el amor que se manifiesta en la aceptación incondicional, en el respeto, en la admiración y en el deseo de ver a la otra persona feliz. Cuando amamos a nuestros amigos de esta manera, estamos dispuestos a hacer cualquier cosa por ellos, a apoyarlos en sus sueños, a celebrar sus logros y a estar a su lado en sus fracasos. El amor es el pegamento que une las amistades eternas y las hace resistentes al paso del tiempo. El amor en una amistad no es el mismo que el amor romántico, pero es igualmente poderoso. Es un amor que se basa en el respeto, la admiración y el cariño. Es un amor que te impulsa a querer lo mejor para la otra persona, a apoyarla en sus sueños y a celebrar sus logros. Es un amor que te hace sentir feliz de verla feliz. Y hablando de tiempo, es importante recordar que las amistades eternas requieren tiempo y esfuerzo. No se construyen de la noche a la mañana, sino que se cultivan día a día, a través de pequeños gestos, de momentos compartidos y de conversaciones significativas. Dedicar tiempo a nuestros amigos, escucharlos, apoyarlos, reír con ellos y simplemente estar presentes en sus vidas es lo que fortalece la amistad y la hace duradera. No se trata de hacer grandes cosas, sino de hacer pequeñas cosas con mucho amor. Un mensaje de texto para saber cómo está, una llamada telefónica para escuchar sus problemas, una invitación a tomar un café para ponerse al día. Son los pequeños gestos los que marcan la diferencia. Es demostrarle a la otra persona que te importa, que piensas en ella y que valoras su amistad. Las amistades también evolucionan con el tiempo. Los intereses cambian, las prioridades se modifican y las vidas toman diferentes rumbos. Es importante aceptar que la amistad también se adaptará a estos cambios. Puede que ya no pasen tanto tiempo juntos como antes, pero eso no significa que la amistad se haya terminado. Significa que está evolucionando, adaptándose a las nuevas circunstancias de la vida. Lo importante es mantener la conexión, seguir apoyándose mutuamente y seguir valorando la amistad, incluso cuando las cosas cambian. Además, es importante recordar que cada amistad es única.
No todas las amistades se basan en los mismos principios ni se desarrollan de la misma manera. Lo importante es encontrar amigos con los que te sientas cómodo, con los que puedas ser tú mismo y con los que compartas valores y afinidades. No hay una fórmula mágica para la amistad eterna, pero si cultivas la autenticidad, la confianza, la comunicación, el apoyo y el amor, estarás en el camino correcto. En resumen, una amistad eterna no es solo una promesa, sino una elección. Una elección consciente de invertir tiempo, energía y amor en una relación que nos enriquece y nos hace más felices. Una elección de ser auténticos, confiables, comunicativos y solidarios. Una elección de perdonar, comprender y apoyar. Una elección de amar incondicionalmente. Es un compromiso mutuo de estar ahí el uno para el otro, en las buenas y en las malas, a través de los altibajos de la vida. Espero que este vídeo les haya gustado y les haya hecho reflexionar sobre el valor de la amistad y sobre cómo construir y mantener una amistad eterna. Me encantaría saber qué piensan ustedes sobre este tema, así que los invito a que me dejen sus comentarios aquí abajo. ¿Tienen alguna amistad que consideren eterna? ¿Qué es lo que más valoran en una amistad? ¿Qué consejos tienen para mantener una amistad viva a pesar de la distancia o los obstáculos? Compartan sus experiencias y sus reflexiones, me encanta leerlos y aprender de ustedes. Quiero saber qué los une a esas personas especiales en sus vidas, qué sacrificios han hecho por mantener la amistad y qué momentos inolvidables han compartido. Muchísimas gracias por ver este vídeo hasta el final. Espero que les haya sido útil e inspirador. Recuerden que la amistad es uno de los tesoros más valiosos que tenemos en la vida, así que cuídenla, valórenla y nútranla. No dejen que las obligaciones del día a día los alejen de esas personas especiales en sus vidas. Dedíquenles tiempo, escúchenlas, apóyenlas y demuéstrenles cuánto las quieren. Y antes de despedirme, quiero recordarles que si les gustó este vídeo, le den un like, lo compartan con sus amigos y se suscriban al canal si aún no lo han hecho. Su apoyo es fundamental para que pueda seguir creando contenido que les guste y les aporte valor. Prometo seguir trayéndoles temas interesantes, reflexiones útiles y un poquito de buen humor para alegrarles el día. Les mando un abrazo enorme y les deseo un día lleno de alegría, amor y buenas vibras. Nos vemos en el próximo vídeo. Chao.